Formal, bienvenidos a este seminario en español que vamos a tener una conversación bien informal junto con nuestros especialistas. Muchísimas gracias por estar acá presentes. Los voy a presentar formalmente. Está con nosotros Inés Camilioni, ella es climatóloga, es investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y es profesora de exactas. Fue elegida en julio del 2023 como vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es el que conocemos como IPCC, que muchas veces habrán escuchado por ahí que se habla del IPCC, ¿no? Bueno, también le podemos preguntar un poquito más de qué se trata. Y también nos acompaña Alfredo Alpio Costa para los amigos, es licenciado en Ciencias de la Atmósfera por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y es investigador en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino y pertenece al Programa Nacional Antártico Argentino. Es miembro de Sustentabilidad Sin Fronteras, la organización de la que soy cofundadora. Bienvenidos a todos desde sus inicios y venimos compartiendo y debatiendo un montón de temas, desde los inicios. Bueno, ya están formalmente presentados, ya estamos grabando. Si les parece, arrancamos. Les cuento la dinámica. Yo les voy a ir compartiendo a nuestros oradores cuestiones que muchas veces nos llegan en las redes sociales y vamos a estar compartiendo argumentos, información y debatiendo. Si ustedes quieren hacer una pregunta, algún comentario, utilicen el chat. Pueden escribir ahí, por ejemplo, a mí una vez me preguntaron esto y no sabía cómo contestar. Entonces ustedes nos pueden escribir, nosotros vamos a ir recopilando las preguntas y después se las vamos a estar haciendo a los oradores. Bien, bueno, vamos con la primera. A mí ya varias veces me lo han dicho en la vida, en las redes sociales lo hemos visto, y a veces se repite, ¿no? Esta cuestión de el cambio climático es mentira porque el clima en la Tierra siempre cambió. Entonces, Inés, te invito a que nos empieces contando cómo respondes a esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos para tener una respuesta tal vez un poco más sencilla y también una respuesta más profunda, ¿no? Con otros argumentos o con otra información. La respuesta es sí, el clima del planeta siempre cambió y probablemente va a continuar cambiando. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Me parece que ese es el nudo de la cuestión. Y en las palabras de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hacemos referencia a este fenómeno, a aquellas modificaciones que se pueden observar en las variables que describen el clima, y esto es la temperatura, la lluvia, la velocidad del viento, el nivel del mar, entre otras, que se van modificando y esas modificaciones son atribuibles a acciones humanas. ¿Sí? Así es como define la Convención de Naciones Unidas al cambio climático. Y entonces, cuando empezamos a hablar respecto de la atribución en estas variables a acciones humanas, de alguna forma estamos haciendo una referencia temporal. ¿En cuánto tiempo es que necesitamos ver estas modificaciones en el clima que podemos atribuir a acciones humanas? Y en ese sentido es que nos remontamos al periodo en el cual tenemos observaciones sistemáticas que nos dan datos en una cobertura que podríamos decir que es global del clima, que nos permite describir el clima del planeta, y esto es desde cuando tenemos termómetros para observar la temperatura de la Tierra y los otros instrumentos que nos permiten medir el resto de las variables. Eso es lo que definimos como o llamamos como periodo instrumental. Y en ese sentido nos remontamos alrededor de unos 150 años atrás, mediados del siglo XIX. Por lo tanto, en su conjunto, hablamos de cambio climático y que atribuimos a acciones humanas a aquellas modificaciones que efectivamente podemos medir y podemos cuantificar en datos que los tenemos de los últimos 150 años aproximadamente. Si nos remontamos más atrás en el tiempo y vemos qué variaciones hubo en el clima y ya en escalas de tiempo más largos, sí, vamos a ver otras oscilaciones que no estuvieron dominadas entonces por acciones humanas y que además la variabilidad o el orden de magnitud de esas modificaciones son mucho menores que la que estamos observando desde que tenemos estas mediciones. Totalmente. Entonces, a ver, tenemos varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es la escala de tiempo en la que se produjeron los cambios. Cuando estamos hablando del cambio climático actual, ¿de cuánto estamos hablando? De, como vos decías,
cientos de años, ¿no? Como el orden de los cientos. En cambio, cuando observamos para atrás las glaciaciones, los periodos glaciares, ¿qué magnitud de tiempo estamos hablando cuando pensamos en eso, en la vida de la Tierra? Ahí podemos ir atrás en escalas de miles de años. Por ejemplo, tenemos estimaciones de cuánto dióxido de carbono había en la atmósfera de los últimos 800.000 años. ¿Sí? Claro. Eso obviamente no son datos que los podemos medir en forma directa, no teníamos instrumentos miles de años atrás, sino que se hacen a través de estimaciones con otros elementos que encontramos en el sistema climático, que encontramos en la naturaleza, a partir de anillos de árboles, de los corales, del polen o de testigos de hielo, y ahí probablemente Alpio va a poder aportar sobre ese tema. Bueno, totalmente, Alpio, te dieron el pase. ¿Cómo es esto de que se mide el clima para atrás? O sea, yo lo voy a hablar de manera bruta, ¿no? Como si los seres humanos no estábamos ahí, ¿cómo hacemos para entender o tomar datos para inferir o para tratar de entender cómo era el clima? ¿Y qué pasa con el hielo? Bueno, a ver, en primer lugar hay que tomar dimensión un poquito de lo que implica, por ejemplo, lugares como Groenlandia o la Antártida, con enormes casquetes de hielo que funcionan como una especie de laboratorio natural para nuestro planeta, a los cuales, afortunadamente, todavía hasta el día de hoy, podemos recurrir para poder hacer estos testigos de hielo de los que hacía mención recién Inés, que no son otra cosa que largas perforaciones sobre justamente el casquete polar. El casquete polar en la Antártida, piénsenlo como una gran montaña de hielo compactado, producto de la acumulación de nevadas a lo largo de miles y decenas de miles de años. Bueno, uno lo que puede hacer es una gran perforación a través de ese hielo para poder luego en laboratorio estudiar la composición de esa perforación de hielo a través de, sobre todo, los isótopos, como por ejemplo el carbono 14, y poder entonces inferir y datar en distintas variables, en particular en la temperatura de nuestro planeta en el pasado lejano, ¿no? Eso ya entra dentro de una rama particular en la que muchas personas se dedican exclusivamente a esta área de la ciencia, que es la paleoclimatología, y que justamente nos permiten inferir y poder tener una estimación de lo que fue la temperatura en el pasado lejano, porque claro, obviamente la era instrumental en términos planetarios, en términos de nuestro planeta, empezó hace muy poquito, no lleva mucho más de 150 años, entonces para poder saber para atrás cómo fue comportándose la temperatura de nuestro planeta, uno puede recurrir a estas herramientas, por ejemplo. Uno ve, por ejemplo, dos cosas. Una, bueno, por supuesto, uno podrá decir, ¿es exacto? No, es una estimación, ¿sí? No tiene la misma exactitud con la que uno puede pensar que un termómetro mide la temperatura hoy por hoy con la resolución que uno quiera. Uno puede inclusive tener una precisión horaria y medir en un lugar la temperatura hora a hora, por ejemplo, pero por supuesto acá hay una limitación en cuanto a la precisión de los datos, me refiero a precisión en términos de tiempo, ¿verdad? Pero eso da una estimación que muchas veces es más que suficiente para poder inferir en cómo era el comportamiento de la temperatura del planeta en el pasado lejano, ¿verdad? Y uno lo que ve además a partir de allí es justamente el comportamiento de las distintas glaciaciones que hemos tenido en los últimos casi millón de años, donde más o menos a grandes rasgos puede ver que cada 100.000 años se da una glaciación, con un descenso de temperatura lento hasta llegar a un mínimo de temperatura mundial, y luego un aumento rápido, o sea, una rápida salida de la glaciación en los últimos 800.000 años. Uno ve 8 eras de hielo en los últimos casi millón de años. La más famosa, obviamente, la última era de hielo, hace 20.000 años, ese mínimo se produjo hace 20.000 años, y hace 10.000 años salimos de esa era de hielo, la última era de hielo de 8, entrando en lo que se conoce como el periodo del Oceno, que dio lugar al desarrollo de la agricultura y bueno, de la civilización como la conocemos al día de hoy. Perfecto. Vos me dijiste que quería que comparta un gráfico que nosotros tenemos reservado. Ahí les compartí en el chat que nosotros fuimos recopilando en nuestra página web algunas preguntas que hemos recibido, entonces hemos empezado a cargar esta página haciendo respuestas. Pero le voy a preguntar a Inés, antes de meterme con este gráfico, porque habla de dióxido de carbono. Entonces, una pregunta previa es, entendimos que el cambio climático es humano,
Estamos hablando de un marco temporal de cientos de años. ¿Cuáles son las actividades humanas que hacen que el clima cambie? O sea, ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos estemos cambiando el clima? ¿A través de qué lo hacemos? ¿Qué hacemos? En el sistema climático existe un fenómeno, y voy un paso más atrás para poder responder tu pregunta, que es lo que se conoce como el efecto invernadero. Este efecto es un fenómeno que está naturalmente en el sistema climático y que es el que permite precisamente que en la Tierra tengamos una temperatura moderada de 15 grados centígrados en promedio, que haya agua en estado líquido y que haya vida, por lo tanto, tal cual la conocemos. Por lo tanto, este efecto invernadero que existe naturalmente ocurre porque hay un conjunto de gases presentes en la atmósfera que se ocupan de absorber parte de la energía que emite la Tierra, que está representada en la figura que ustedes están viendo con esas flechas en color rojo, una energía que llamamos de onda larga o de radiación infrarroja, y donde los gases que cumplen este rol de absorber esa energía y por lo tanto permitir que la temperatura en la Tierra se eleve hasta este promedio de 15 grados centígrados, son lo que llamamos gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, pero después le siguen otros gases, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y otros gases minoritarios que los podemos agrupar dentro de una categoría llamando los gases fluorados. Si este efecto invernadero natural no existiera, la temperatura sobre la Tierra sería de 18 grados centígrados bajo cero, sería un planeta extremadamente frío y no habría vida, por lo menos como nosotros la conocemos. Ahí te ¿Qué pasa interrumpo para Sí, reforzar lo que acabas de decir. Entonces, el efecto invernadero no es algo malo, sino que lo malo o lo que cambia es algo con los gases de efecto invernadero que nosotros los seres humanos estamos haciendo. O sea, el efecto invernadero, si no existiría, la vida en el planeta no podría ser como la conocemos, ¿cierto? lo que hacemos a través de acciones humanas es de alguna forma intensificar este efecto, potenciarlo. ¿Cómo se potencia este efecto? Absorbiendo más energía emitida por la Tierra. ¿Y cómo es que absorbemos más energía? Porque incorporamos en la atmósfera mayor cantidad de gases de efecto invernadero a través de un conjunto de acciones humanas. Incorporar más dióxido de carbono, más metano, más óxido nitroso, lo que dan como resultado es precisamente la potenciación de este efecto a partir de absorber cada vez más energía emitida por la Tierra. ¿Cómo incorporamos estos gases de efecto invernadero? Particularmente a través de la quema de los combustibles fósiles, de petróleo, de carbón, de gas natural, a través de la generación de energía. El 73% de los gases de efecto invernadero que incorporamos en el promedio global de la Tierra provienen de la generación de energía. Pero no es la única actividad. También a través de agricultura, ganadería, cambios en el uso de suelo, incorporamos, y en este caso particularmente, metano y óxido nitroso. Por supuesto, en una proporción minoritaria con respecto a lo que incorporamos a través de la energía. Pero entre los dos representan en un orden de un 90% de las acciones humanas que incorporan gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y después tenemos también algunos procesos industriales y también los residuos. Pero agricultura a través del uso de fertilizantes nitrogenados, ganadería a través del sistema digestivo de rumiantes y generación de energía derivada de petróleo, carbón y gas natural, aparecen como los grandes contribuyentes dentro de las acciones humanas, a lo que se suma también procesos de cambios en el uso de suelo. Cuando cambiamos la cobertura natural a través de procesos de deforestación para destinar el suelo a actividades productivas o también por el crecimiento de las ciudades, estamos introduciendo efectos que se replican en el clima, que introducen cambios en el clima. Perfecto, muy claro. Alpio, tengo una consulta. Vos me habías dicho que podíamos mostrar este gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Qué información nos trae? Bueno, este gráfico, fíjense que en el eje horizontal ustedes están viendo la cantidad de años, years before today, años antes de hoy, ¿no? Respecto de 1950 para atrás, llega hasta 800.000 años. De alguna forma, ustedes lo que están viendo en el eje vertical es la concentración de dióxido de carbono. Ven que se ven como una especie de ciclo
¿sí? Sube y baja, sube y baja. Una especie de ciclo de más o menos 100.000 años, que se repite 8 veces, que corresponde al comportamiento del dióxido de carbono, de la concentración de CO2 a nivel mundial de los últimos cientos de miles de años, y que va muy de la mano con las 8 últimas eras de hielo, ¿no? Es decir, cuando uno ve un mínimo de CO2, corresponde a ese máximo glaciar, a ese pico de temperatura, a ese pico mínimo de temperatura, o sea, los momentos en donde la glaciación entró en su máximo esplendor de alguna forma, y luego se ve un abrupto aumento de este CO2 que va muy de la mano con un abrupto aumento de temperatura. Ahora, fíjense, si uno mira, o digamos, lleva la mirada hacia la derecha del gráfico, cómo se ha disparado, prácticamente queda fuera de rango y no se puede ver bien el muy abrupto aumento de dióxido de carbono que se experimentó en las últimas décadas. Fíjense una cosa, ¿no? En los últimos 800.000 años, la concentración de dióxido de carbono se ha mantenido por debajo de las 280 o 300 ppm, partes por millón, y en las últimas décadas no solamente hemos sobrepasado las 300 partes por millón, sino las 400 partes por millón en los últimos años. Ya ahora nos ubicamos entre las 418, 19, 20 ppm, teniendo valores de concentración de CO2 que, basado en estos proxydatos, en estos datos, digamos, indirectos, nos da a pensar que tenemos concentraciones de CO2, les decía, récord de los últimos cientos de miles de años, ¿no? Genial, gracias, muy claro. Tengo una pregunta para los participantes. Pueden utilizar las reacciones. No sé si ven que hay como una carita, le pueden poner pueden apretar la carita que quieran. Me encantaría preguntarle a la audiencia si la conocen a Eunice Newton. Eunice Newton, ¿qué rol tenía? ¿Qué hizo? ¿Quién es? Pueden escribir en el chat también, y si no pueden poner en... Bien, perfecto. No, sí, no. ¿Alguno de nuestros oradores se anima a contarnos un poquito sobre ella? Si no, cuento yo un poquito, porque está vinculado con esto, ¿no? Con el dióxido de carbono, con la temperatura, ¿no? ¿Qué rol tiene? ¿Quién era? Sí, fue la primera investigadora en describir el rol del dióxido de carbono, en absorber precisamente esta radiación emitida por la Tierra. En general, se le suele atribuir ese descubrimiento a un científico inglés, Tyndall, pero lo que dice la historia es que en realidad fue Eunice la que descubrió esto unos pocos años antes, ¿no? En describir precisamente este fenómeno, que es lo que termina dando lugar a la explicación de lo que significa el efecto invernadero, ¿no? Súper interesante, ¿no? Me parece que me gusta traer de ella sus fechas. Ella nació en 1819 y falleció en 1888. O sea, estamos hablando hace 2 siglos atrás, ni siquiera en el 1900. Estamos hablando de antes de 1900, que ya había investigaciones y personas involucradas en esta relación entre el dióxido de carbono y la temperatura, ¿no? Que se están investigando. No había como afirmaciones concretas sobre el cambio climático todavía, pero bueno, ya estamos teniendo estos niveles de conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, un poquito haciendo un poco de historia, entendiendo un poco cómo sigue la cosa con el dióxido de carbono y la temperatura, vamos entendiendo que van de la mano, ¿no? Evidentemente, lo que observamos es que el cambio climático antropogénico, el aumento generalizado de la temperatura, viene con el aumento de las gases de efecto invernadero. Ahí había una pregunta había una persona que preguntaba por esto del dióxido de carbono y dióxido de carbono equivalente. ¿Alguien nos lo explica para que después podamos entender mejor las gráficas, esto que a veces surge? Te tiro la pelota, Alpio, ya que estás ahí sintiendo. Sí, ahí me estaba desmutando. Sí, a ver, lo que el gráfico te muestra es concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono equivalente se utiliza como referencia para poder cuantificar, porque los distintos gases, como creo que en un momento lo comentó Inés hace un ratito, tienen distinto poder para calentar nuestra atmósfera, ¿no? Y a partir de ahí existe un índice que es el poder de calentamiento global,
donde cada gas de efecto invernadero, los distintos gases de efecto invernadero, tienen un poder de calentamiento global determinado, ¿sí? Pero ¿basados en qué? Basados en el dióxido de carbono equivalente, o sea, tomando como referencia o como patrón al dióxido de carbono, que si bien no es el gas que con mayor calentamiento, no es el gas más poderoso, o sea, tomando la misma cantidad de los distintos gases de efecto invernadero, uno puede decir, bueno, ¿cuál calienta más? El dióxido de carbono no es el que más calienta, pero sí es el que se encuentra en más cantidades, ¿sí? En forma natural y también por la emisión antropogénica de los últimos años o de las últimas décadas. Perfecto. Voy a ir a compartir ahora un poquito este video que tal vez algunos hayan visto en redes sociales, o lo hayan visto en YouTube, o lo hayan visto en otros momentos, ¿no? Inés, ¿nos contarías un poquito qué es lo que vemos en este video? ¿Qué es lo rojo, lo azul, lo celeste, lo naranja? ¿Qué nos está diciendo este video? ¿Qué información nos trae? Está mostrando año a año la evolución de la temperatura promedio de la Tierra, que si ustedes miran la escala vertical que está a la derecha, en realidad tiene valores positivos y negativos, mayores y menores que cero, los menores a cero en celeste, los mayores que cero en amarillos y rojos. Por lo tanto, en realidad no son valores de temperatura absoluta, sino que son desvíos respecto de un valor medio. Por lo tanto, los colores amarillos indican que ese año y en ese lugar la temperatura estuvo por encima de ese valor promedio, que en general es un periodo de 30 años, en este caso 1951-1980, colores en celeste que esa región en ese año en particular tuvo una temperatura por debajo de ese periodo promedio. Y lo que va mostrando este gráfico tiene que ver primero con una variabilidad. Ningún año es exactamente igual al anterior y hay regiones que son más cálidas que el promedio, regiones más frías que el promedio. Pero a lo largo del tiempo lo que vamos viendo es que empiezan a dominar en todas las regiones los colores amarillos, los colores rojos, y ese dominio se da tanto sobre las zonas oceánicas, mostrando que los océanos se están calentando, que también se da sobre las regiones continentales, mostrando que el aire sobre las regiones continentales se está calentando. Y además, en la gráfica de abajo, que se veía el promedio año a año, lo que se ve es que en el promedio global de la temperatura para toda la Tierra, que no solo está aumentando, sino que además lo está haciendo en una forma acelerada. ¿Sí? Que es otra de las características centrales vinculadas con el cambio climático que estamos observando. El planeta está progresivamente cada vez más caliente, pero además ese calentamiento se va dando en una forma acelerada. Y sumado a esto, cuando vemos la distribución en el espacio de ese calentamiento, se da en una forma heterogénea. Los colores rojos más intensos aparecen, en primer lugar, sobre regiones continentales. Y cuando miramos los continentes, además el máximo calentamiento aparece sobre la región del Ártico. ¿Sí? Y esto ya nos empieza a dar algunas pautas de por qué las consecuencias del cambio climático, las consecuencias del calentamiento, son diferentes para las distintas regiones, porque precisamente el planeta se está calentando de distinta forma. Totalmente. Los voy a invitar a todos los participantes a que si quieren vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta y es la que sigue. Entonces, ya entendimos que tenemos cambio climático debido a los seres humanos, que es por el aumento de los gases de efecto invernadero, entre ellos el más importante y más abundante, dióxido de carbono, que a los demás los convertimos como la moneda cuando hacemos de pesos a dólares a yen, bueno, los convertimos a todos a dióxido de carbono equivalente. Entonces así medimos para poder comparar a todos los gases. Y estuvimos viendo ahora temperatura observada, ¿no? Ahora, ¿esto tiene consecuencias? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cómo la gente termina viviendo en el día a día hoy, digamos, los impactos del cambio climático? ¿Tiene que ver con las olas de calor? ¿Tiene que ver con las inundaciones? Sí, no. ¿Cuándo podemos decir, esta ola de calor se dio por cambio climático, esta ola de calor no? O etcétera. Esta pregunta primero te la tiro a vos, Alpio, y después se la paso a Inés, que muchas veces debatimos, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa como organización? Que a veces que hay eventos climáticos extremos que suceden, no los podemos atribuir tan fácil a cambio climático. Decir, bueno, esto que acaba de pasar hoy, esta lluvia torrencial, este viento fuerte, fue cambio climático. ¿Cómo hacemos para poder separar, como dicen, la paja del trigo? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué no es? ¿Cuáles son los impactos?
Bueno, es como, un poco como vos decís, Nashi. Yo abro el interrogante a lo que seguramente Inés va a poder aportar bastante más, pero lo primero que hay que tener en cuenta cuando sucede un evento climático extremo es que ese evento climático extremo, digamos, eh, es desencadenado por un lado, por algo que nosotros denominamos la variabilidad natural, es decir, el sistema a lo largo del tiempo va evolucionando, ¿sí? Se va formando una variable que sube y baja y que nosotros denominamos variable natural. Pero además, también es probable que ese fenómeno o ese evento esté influenciado por el cambio climático inducido por el ser humano. De alguna forma sucede todo junto, entonces, digamos, la ciencia de la atribución, así se la conoce, es la encargada un poco de separar estas aguas para poder adjudicar, digamos, y decir un evento en particular, cuán más probable hubiera sido que suceda en un mundo con o sin calentamiento global, por supuesto, en un mundo hipotético sin calentamiento global. Digamos, hay una cosa que yo quiero remarcar que es la siguiente. Los eventos climáticos extremos siempre existieron. El punto está en si se han tornado más frecuentes y o más intensos, ¿no? Está como muy de moda, sobre todo en los medios masivos de comunicación, decir, bueno, miren la sequía que hay, miren la ola de calor o la inundación y automáticamente adjudicárselos al cambio climático. Y bueno, en verdad hay que ser más cuidadoso. No es tan así, ¿no? No necesariamente un evento es producto del cambio climático humano, sin desmerecer, o por supuesto, sin decir que el cambio climático, esto no quiere decir que uno ponga en duda la presencia o el efecto de la actividad humana sobre el aumento de temperatura que estamos induciendo, ¿no? Totalmente. Inés, ¿te gustaría complementar, aportar a Sí. los impactos? Hablamos de temperatura y cómo la temperatura está cambiando. Una de las características del cambio climático es lo que nosotros llamamos que hay múltiples líneas de evidencia. Y esto es que lo vemos no solo en la temperatura, sino también en cambios en la precipitación, cambios en el nivel del mar, cambios en la extensión de hielo. Y cuando hablamos de extremos, hacemos referencia a extremos entonces en la temperatura, en la lluvia, en el nivel del mar, en la extensión de hielo, en los vientos, en la ocurrencia de tormentas. ¿Qué miramos para poder decir que hay cambios en un evento extremo? En primer lugar, frecuencia e intensidad, pero también miramos cambios en su alcance espacial, cambios en el momento de ocurrencia. Por ejemplo, si pensamos en nieve, acumulación de nieve en cordillera, cambios en el momento en el cual ocurre el deshielo, si se adelanta el periodo en el cual ese deshielo ocurre. Cambios, como decía recién, en el alcance espacial, si estamos hablando de una sequía, de una ola de calor que ocupa cada vez mayor espacio. Y cuando hablamos que los eventos extremos se modifican por temperaturas muy altas que pueden dar lugar a olas de calor, o por excesos de lluvia que pueden dar lugar a inundaciones, o déficit que pueden dar lugar a sequías, las consecuencias de la ocurrencia de eventos extremos son también extremas, ¿sí? Eventos extremos de clima dan lugar a impactos que también son extremos. Y para hacer este proceso de atribución causa-efecto, poder decir que está la huella humana detrás de la ocurrencia de eventos extremos como una ola de calor, la ciencia tiene herramientas y tiene procedimientos, como bien dijo Alpio, ese procedimiento es lo que se conoce como las estrategias de atribución. Entonces, ¿cómo hacemos esa atribución? Lo primero es que el fenómeno tiene que haber terminado para poder iniciar el estudio. No podemos decir nunca que una ola de calor que estamos atravesando o una sequía que estamos atravesando se debe a acciones humanas, sino que es un procedimiento que podemos empezar a hacer una vez que ese evento terminó. Y terminado ese evento, las estrategias que usamos tienen que ver con el uso de las simulaciones, de modelos computacionales que nos permiten replicar cómo funciona el sistema climático, cómo funciona la atmósfera y cómo la atmósfera responde a que, por ejemplo, tengamos más dióxido de carbono.
Eso es lo que nos permite empezar a establecer esta relación entre ocurrencia de olas de calor y la huella humana. Eso está demostrado en la gran mayoría de los últimos eventos que se fueron registrando de olas de calor, mientras que los procesos de atribución vinculados a déficit de lluvias como sequías o precipitación en algunas regiones del planeta son claramente atribuibles a acciones humanas, en otras regiones del planeta puede ser una combinación de acciones humanas y de esa variabilidad natural que mencionaba Alpio del sistema climático, o responder exclusivamente a la variabilidad natural. Dentro de esta variabilidad natural, probablemente los fenómenos más famosos son los que conocemos como la ocurrencia de eventos El Niño o La Niña. Genial. Ahora vamos a volver al niño y en la niña, porque ya tenemos preguntas sobre eso y también muchas veces nos llegan consultas. Si me permitís, Naya, yo quiero hacer un muy breve comentario que tiene que ver, es todo un tema esto, que es muy importante lo que dijo Inés, ¿no? O sea, uno tiene que esperar a que el fenómeno termine. Y en general, cuando sucede un evento climático extremo, muchas veces te llaman de medios masivos de comunicación y casi que te empujan o te fuerzan a tratar de vincular esto con el cambio climático. Y a veces es toda una tarea tratar de pararles el carro, por decirlo en criollo de alguna forma, para poder decir, bueno, mira, todavía no lo sé ni nadie lo sabe. Una vez terminado el evento, se harán los estudios pertinentes de atribución para poder evaluar si ese evento es producto del cambio climático humano o por lo menos en qué proporción, en qué medida, ¿no? Totalmente. Y muchas veces lo que pasa, ¿no?, con los medios masivos de comunicación es que si vos te presentás con una postura crítica y científica y basada en evidencia, entonces parece que entonces no fue cambio climático, ¿no? Entonces, cuando lo que vos estás diciendo justamente es, necesitamos estudios, necesitamos hacer análisis, necesitamos utilizar modelos de simulación, necesitamos recuperar datos. Nosotros nos hemos encontrado por ahí con este mapa, tal vez ustedes tienen otros para sugerir, pero si bien está en inglés, me pareció que estaba recopilando una buena cantidad de información y justamente lo que hace es recopilar información que está en Internet sobre publicaciones científicas e ir evento por evento que haya información y que esté medido si está o no atribuido a cambios humanos. Ahí se me fue el mapa, pero hay algunos en los cuales no se puede llegar a una conclusión, se puede concluir que los humanos tuvimos influencia o no tuvimos influencia. Así que yo se los dejo como una fuente más de información para que chusmeen después de la videollamada. Pero siguiendo con este tema, hay gente que siempre nos pregunta, ¿y el niño y la niña, no es que lo que estamos viviendo en realidad es debido al niño? O sea, esto de que tuvimos sequías en Argentina o cosas que están pasando, ¿se lo atribuimos a eso? ¿Es un mix? ¿Hay que esperar? ¿Necesitamos más información? ¿Cuál sería la mejor respuesta que le podemos dar a la gente que nos pregunta cuando estamos viviendo eventos y dicen, no, es que esto es el niño o la niña? Inés, si querés acompañarnos con esta respuesta. En el contexto del cambio climático todavía no hay una señal clara de qué va a ocurrir con los eventos El Niño y con los eventos La Niña. Todavía la incertidumbre es bastante grande. Pero hay algunas cuestiones que sí sabemos, que tienen que ver con que cuando ocurre un evento El Niño, la atmósfera tiende a calentarse. Cuando sumamos esto al calentamiento producido por la adición que vamos haciendo de gases de efecto invernadero, ocurre algo así como una sinergia, ¿no? Tenemos dos fenómenos que se suman o que actúan en una misma dirección, que tiene que ver con calentar el aire. Por eso es que el año 2016 era el que hasta ahora teníamos como el más cálido del registro, porque precisamente había ocurrido un evento El Niño durante ese año. El 2023, si bien el evento El Niño se fue desarrollando hacia el final de este año, tiene un 99% de probabilidad de ser el año más cálido del que también hemos tenido registro. Por lo tanto, cuando ocurre un evento El Niño, sabemos que en promedio la Tierra tiende a estar más caliente. En la fase de la Niña podríamos esperar un efecto contrario, pero son dos fenómenos que tienen también un impacto muy significativo con respecto a los patrones de precipitación, generando excesos de lluvia en algunos lugares, déficit de lluvias en otras regiones. Y por lo tanto, la ocurrencia de un evento El Niño en un contexto donde el clima
se va calentando o el planeta se va calentando cada vez más, también hay que superponerlo con las consecuencias que tiene la ocurrencia de este fenómeno sobre otras variables que son relevantes, ¿no? Totalmente. Voy a, Inés, hacerte una pregunta más, aprovechando que alguien mencionaba el tema de la ciencia. ¿Por qué no se le cree a la ciencia? Yo me voy un paso antes y pregunto, hay unos que dicen, no hay consenso científico sobre el cambio climático. Cuando tenemos este anuncio, también tengo la pregunta, y te invito a que nos cuentes, ¿qué es el IPCC? ¿Por qué surge? ¿Cuánta gente estuvo involucrada en el último reporte? ¿Cuándo se publicó el último reporte? ¿Qué estudia esta gente? ¿Qué mira? ¿Cómo trabajan? ¿Nos contás un poquito de Sí. esta línea? El IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. Y como dice su nombre, es intergubernamental. Eso significa que pertenece a los gobiernos. Y fue creado para de alguna forma recopilar y evaluar el estado del conocimiento científico acerca del cambio climático, sus causas, sus efectos y también las posibles estrategias y medidas para hacer frente a esas causas que tienen que ver con la mitigación, cómo reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo actuamos frente a los cambios en los usos de suelo y también estrategias de adaptación para minimizar los efectos de estas consecuencias negativas. Por lo tanto, el IPCC está conformado por los gobiernos. Los gobiernos designan a lo que se llama el buró del IPCC, es una estructura donde hay un presidente, vicepresidentes, y que trabaja en una forma organizada para producir estos informes de evaluación en ciclos que son aproximadamente de 7 años. Por lo tanto, el IPCC no genera investigación, no desarrolla investigaciones, sino que evalúa, sintetiza aquella investigación que fue producida en miles de centros de investigación por miles de científicos en el mundo. Estos informes, por lo tanto, producen una síntesis de esa información, recopilando los datos más relevantes. Son informes muy científicos, particularmente el que tiene que ver con las bases físicas del cambio climático, es el que yo más conozco. El último informe fue presentado entre el 2022 y 2023. Para que tengan una idea, las bases físicas del cambio climático son 2 tomos que su conjunto pesan 6,5 kilos. Es mucha información, no es accesible para cualquier público, pero lo que sí se genera también son resúmenes para decisores políticos, para tomadores de decisión, donde aparece una síntesis de la información más relevante. Y estos informes se escriben y se generan a partir de cientos de científicos, alrededor de 200, 250 autores, dependiendo los grupos de trabajo que a lo largo de entre 3 y 4 años producen estos informes, como el informe de síntesis que ustedes están viendo ahora en la pantalla, y que toda la información está disponible también en la página web que tiene el IPCC. Pero con la idea que el IPCC pone la información científica a disposición para los tomadores de decisión, pero no dice qué es lo que hay que hacer. Es información relevante, pero no es prescriptiva, ¿sí? No da indicaciones a los gobiernos de qué deben hacer, sino cuáles son las opciones que tienen para actuar. Excelente, excelente. De hecho, les dejo el link a una pequeña nota que escribimos desde Sustentabilidad Sin Fronteras con algunos destacados del último informe, pero realmente creo que vale la pena leerlos. Todos los que estén realmente involucrados y tengan intenciones de seguir en estos temas, creo que hacerle seguimiento a estos reportes, creo que nos puede aportar un montón de información valiosa. Y cuando no podemos entenderlos o se nos escapa, ahí es cuando también podemos recurrir a otras fuentes de información que analizan estos reportes para poder traernos información relevante para la región. Y ahí me voy a Alpio, tomando en cuenta las consideraciones y las recomendaciones del IPCC. En algún momento la ONU, en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático, dice hay un límite de temperatura que debería ser el objetivo, ¿cierto?
Se hablaba de 2, de 1.5, ¿cuál es el número? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos números que aparecen? Estos famosos números de los que seguramente más de uno y una están familiarizados, el 1.5, el 2, tiene que ver, ese numerito lo que expresa es el cambio de temperatura promedio mundial respecto del periodo preindustrial, que se toma el promedio 1850-1899. O sea, cuán por encima estamos del promedio de esos 50 años, los últimos 50 años del siglo XIX, en este momento en particular. Y uno puede ir viendo, por ejemplo, la evolución de esa serie de temperatura año a año o inclusive mes a mes. Todos están seguramente familiarizados con el Acuerdo de París del año 2015, en donde se intentó establecer acuerdos para tratar de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en el mediano plazo y no llegar a un aumento que supere en un primer momento los 2 grados respecto de esa era preindustrial, y después en el 2018 se hizo un informe especial, un reporte especial para tratar de que ese aumento no supere el 1,5. Lo cierto es que igual, a ver, todo está indicando que nos estamos acercando hacia ese 1,5, digamos, el 1,5 no va a aparecer de golpe. Digamos, uno lo que va a ver es que primero tenés un mes en particular, en donde el aumento respecto a la era preindustrial superó el 1,5. Luego vas a ver que se empiezan a multiplicar durante varios meses el superar 1,5, hasta que en algún momento lleguemos a que todo el año presenta un aumento de mayor a 1,5, y cuando eso se haga sostenido en el tiempo, finalmente habremos pasado el umbral de 1,5, que es lo que intenta evitar el Acuerdo de París del 2015, ¿no? De hecho, el 2016, que es el año más cálido, exceptuando que todo indica que va a ser el más cálido hasta ahora, tiene 2 meses aisladamente por encima de 1,5, también el 2023, pero insisto, ¿no? Ese 1,5 va apareciendo de a poco. Primero un mes, después 2, 3, 4 meses en forma aislada, después todo un año y después ya todos los años por encima de 1,5, ¿no? Y de hecho, bueno, hace no mucho se mencionó que hay un 66% de probabilidad que entre el 2023 y el 2027, es decir, en los próximos 4 o 5 años, tengamos un año por lo menos por encima de 1,5. Totalmente. Inés, tengo una pregunta que tiene que ver con esto del 1 grado, 2 grados, que puede parecer rara la pregunta, pero nos ha llegado muchas veces gente que nos dice, 2 grados no es para tanto. Si en lugar de hacer 24 grados hace 26, a mí la verdad es que mucho no me cambia. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto de que no se trata de que hoy acá en Buenos Aires paso de 24 a 26, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este 1.5, 2 grados, de aumento de la temperatura? ¿En qué se refleja? Hablamos del aumento de la temperatura promedio de la Tierra respecto de ese periodo preindustrial, fines del el siglo XIX, ¿no? Los últimos 50 años. Y si tomamos como referencia que actualmente estamos en promedio 1,2 grados centígrados por encima del periodo preindustrial, y que todos los cambios que estamos viendo en el sistema climático obedecen a ese aumento de temperatura de algo más de 1 grado, nos da una medida, una referencia de qué significa que el planeta se caliente algo más de 1 grado, en términos del nivel del mar que está ascendiendo, olas de calor más severas, más frecuentes, derretimiento generalizado de hielo y de glaciares, cambios en corrientes marinas, cambios en los patrones de precipitación con déficit de lluvia en algunos lugares, excesos en otras, con inundaciones más frecuentes, cambios en el régimen de muchos ríos, y por lo tanto, en ese contexto es que tenemos que entender qué es lo que significa un aumento promedio de la temperatura para el planeta, que dista mucho de la variación de temperatura que tenemos de un día para el otro, o incluso dentro de un día de una hora a otra, ¿no? Totalmente. ¿Se nos perdió Inés? La perdimos. No, no, acá estoy. Ahí va, perfecto.
Genial. Totalmente, o sea, no se trata de que pasa de, en este momento, en este lugar, de 22 grados pasamos a 24 grados, sino que toda esa energía extra, ¿no? En forma de calor que está calentando la atmósfera, que está irrumpiendo los sistemas climáticos y provocando aumentos en las frecuencia, intensidad y duración de los eventos climáticos extremos, como mencionaban antes, aunque para esto hay que estudiarlo cada uno por separado para poder atribuirlo, ¿sí? Esa como nos llevamos bien como conclusión. Pero también hay un tema que me parece interesante, muchas veces dicen, y a mí me dicen cosas como, en Argentina tenemos pobreza, no deberíamos preocuparnos por el cambio climático, no podemos darnos el lujo de preocuparnos por el cambio climático. A lo cual muchas veces nos pasa que por el otro lado, en la evidencia, vamos a un evento, por ejemplo, las olas de calor, voy a hablar con Alpio de este tema. No es lo mismo, ¿no? Pasar una ola de calor en un departamento, siendo una persona joven, con el aire acondicionado prendido, sin ningún problema de salud preexistente, a ser una persona mayor, vivir en un suburbio sin acceso al agua corriente y que tu casa tenga el techo de chapa sin aislación, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la vulnerabilidad al cambio climático? Por ejemplo, con un caso concreto, una ola de calor. Bueno, fíjate qué ambigüedad, ¿no? Porque, por ejemplo, justamente vos lo que decías, bueno, ante tanta pobreza no podemos darnos el lujo de pensar en solucionar el tema de los efectos del cambio climático en nuestro país, pero justamente el cambio climático es el que, en primer lugar, pone en riesgo a los más vulnerables, a los más pobres. Probablemente el que está en su casa, en su departamento, con aire acondicionado, si la luz no se corta, ni sufra esa ola de calor o lo sufra mínimamente, ¿no? Pero aquella persona que no tiene acceso a esas facilidades la va a sufrir de otra forma, sobre todo si, por ejemplo, en el caso de una ola de calor, se trata de una ola de calor persistente, larga, día a día, noche a noche, que no te da respiro y que puede tener, sobre todo en la población vulnerable, efectos nocivos. Por lo tanto, digamos, una cosa no implica la otra, ¿no? O sea, yo creo que a la hora de pensar en una mirada y en una visión integral del desarrollo de un país, la problemática del cambio climático, que hasta no hace mucho uno quizás lo pensaba como algo medio futurista, ya no es más un tema del futuro, es un tema totalmente instalado, es un tema del presente que tiene que formar parte de la agenda de cualquier país, ¿no? Gracias. Inés, ¿te gustaría complementar, sumar a esta respuesta de por qué en los países también que no somos los industrializados deberíamos ocuparnos de la cuestión del cambio climático? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué podemos hacer? El cambio climático es un problema global y las soluciones deben ser globales. Y en ese sentido es que todos tenemos que hacer un aporte, porque todos estamos emitiendo en la atmósfera gases que producen el cambio climático, en diferente proporción, con diferente responsabilidad en términos históricos de hace cuánto venimos emitiendo. Pero más allá de eso, cada molécula de carbono que se incorpora a la atmósfera está llevando al calentamiento del planeta. Y cuando hablamos entonces del espacio de soluciones para hacer frente al cambio climático, reducir nuestras emisiones forma parte de una de esas acciones que hay que implementar, porque Argentina suscribió los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, forma parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero también tiene que acelerar e implementar las medidas de adaptación para minimizar los impactos negativos, los riesgos que implica el cambio climático a futuro, porque esos riesgos se complementan o se conforman precisamente de las amenazas que impone el clima o las de calor más severas y frecuentes, por ejemplo, sumados a los niveles de vulnerabilidad que en gran medida están condicionados por las condiciones sociales, las condiciones económicas, pero también por la exposición, dónde vivimos, dónde estamos asentados. Todos quienes vivimos en ambientes urbanos, dentro de ciudades, más allá de las diferencias sociales y económicas, somos vulnerables frente
al cambio climático, ¿sí? Entonces hay un conjunto de medidas que hay que implementar y hay que pensar entonces que esa solución frente al cambio climático, si bien una componente importante es la transición energética hacia las energías renovables, hacia la eficiencia energética, pero incluye también cómo minimizamos los impactos y los riesgos que significa el cambio climático a futuro, ¿no? Totalmente. Voy a invitar a todos los participantes a que, si quieran, vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Estamos llegando al final de este seminario. Voy a empezar con algunas preguntas un poco más distendidas también. Empiezo para preguntarles si hay algún libro que recomienden. Yo les voy a mostrar lo que estoy leyendo en este momento. Bueno, este ya lo terminé, no se ve bien porque tengo blurry, pero es Saving Us, Salvándonos, de una científica canadiense, Katarina Feijóo, que está muy bueno, se los recomiendo. Lo pueden encontrar en español también. Y otro que me gustó mucho es uno que se llama Todo lo que podemos salvar. Es un compilado de ensayos escritos, poemas de mujeres de todo el mundo, vinculadas a, bueno, clima, del gato y la caja, también lo leí, lo tengo por acá, de hecho, miren, para que vean que no miento. Acá tenemos, para los nerds, les recomiendo mucho este libro también, que está en español, está escrito por El Gato y la Caja, que es un grupo que hace divulgación científica, que son argentinos y son jóvenes, y es muy interesante sus libros, también se los recomiendo. Pero les pregunto a Alpio, a Inés, si nos pueden recomendar libros, películas, videos, personas que inspiran para que podamos hacerle seguimiento, que tengan una mirada desde el sur, ojalá que ustedes les haya inspirado. Alpio, ¿querés comenzar con tu respuesta? Bueno, ahí como bien vos decís, ¿no? Como empezaste a describir, hay infinidad de material que uno puede inclusive googlear fácilmente. Por ejemplo, veíamos más temprano la animación que mostraba Naya y que describía Inés respecto al cambio de temperatura, ¿sí? En los últimos 100 años. Es muy esquemático para compartir con alguien porque uno va viendo cómo se va tornando en los últimos años de rojo nuestro planeta. Bueno, y así uno puede encontrar un montón de material un poquito más amigable, quizás, por supuesto, ¿no? La base, la voz oficial, son los informes del IPCC, pero bueno, a veces uno puede encontrar un material un poquito más amigable o más dulce de alguna forma que uno puede compartir con nuestros amigos o nuestros familiares. En todo caso, yo tengo una listita, Nacho, que después te voy a pasar para que puedas compartir y puedan llegar a todos nuestros oyentes. Genial, de hecho la vamos a incorporar entonces a nuestra subpágina web dentro de la página web en la sección de recomendados. Inés. Sí, una aclaración, el libro El gato y la caja también para el que les interese está en forma gratuita disponible en la web, no hace falta que lo compren, pueden acceder en forma gratuita al libro. Y después con respecto a los informes del IPCC, que suelen ser bastante densos para leer, a lo largo del tiempo se fueron generando en torno al IPCC y por el propio IPCC material más de divulgación, en un lenguaje más sencillo, con gráficos también más fáciles de interpretar. Y una buena fuente dentro del IPCC, que yo siempre recomiendo mucho, son las publicaciones que acompañan a cada informe de preguntas frecuentes. Cada reporte viene acompañado por una publicación de preguntas frecuentes que está precisamente destinado al público más en general, no especializado, con gráficos más sencillos que de alguna forma responden a eso de todo lo que usted siempre quiso saber sobre el cambio climático y tal vez no se atrevió a preguntar. Bueno, aparecen en esos listados de preguntas frecuentes que son traducidos después a los idiomas oficiales, donde está el español también, que me parece que es otro lugar donde se pueden encontrar muchos datos y con confiabilidad de la fuente. Totalmente. Ahí les compartí el link directamente al libro que mencionaba Inés, online, o sea, es decir, virtualmente pueden acceder al libro del gato y la caja que se llama Clima, que está muy interesante, muy recomendado. Y también creo que les estoy volcando el link correcto, ya me dirás Inés, sobre una de las secciones de preguntas frecuentes que está en español. Es cierto que hay veces que hay que esperar para que el contenido aparezca en español, siempre primero aparece en inglés, pero hoy en día la verdad es que las herramientas digitales muchas veces nos permiten copiar y pegar y tal vez no entendemos al 100%, pero más de un 80%, con unos traductores en línea podemos entender lo que estamos leyendo, así que también sumamente recomendado. Les cuento que este webinar es parte de una serie que son todas gratuitas en español y libres,
nos sirve un montón si completan la encuesta que les está compartiendo Mica para que nosotros hagamos cada vez mejores seminarios, mejor dirigidos, con contenido que les resulta relevante. Está compartiendo ahí el link al Google Form, así que les vamos a agradecer de corazón a todos los que completen la encuesta. No nos vamos, nos quedamos hasta un ratito más, unos minutitos más, que nos respondamos las preguntas que tengan. Yo tengo una para ustedes, ¿alguna vez se le acercó a alguien, vamos en orden, Alpia o Inés, y les dijeron una pregunta o les hicieron un comentario así que no lo podían creer, como esos del el cambio climático no existe, o es una mentira, o alguna vez te dijeron uno así que te quedaste como, bueno, ok, tuviste que armarte de paciencia y empezar de cero y responder amablemente, pero ¿alguna vez te hicieron un comentario, una pregunta que vos dijiste, wow, tengo que armarme de paciencia para este momento? Bueno, arranco yo, sí, sobre todo cuando, de colegas, claramente no climatólogos, sino de otra rama, geólogos, que no adjudican el calentamiento actual al ser humano por la simple razón de que en el pasado muy lejano hemos tenido un planeta más caliente. No es un fundamento eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digamos, lo que uno puede, digamos, fundamentar para decir, bueno, el cambio climático es debido a la actividad humana, no es la temperatura promedio actual, sino el ritmo con que esa temperatura promedio mundial está cambiando, que es un ritmo muy rápido, muy alto y sin precedentes. Digamos, por supuesto que la Tierra estuvo en la época de los dinosaurios mucho más cálida, pero ¿cuánto tardó en aumentar o en subir esa temperatura promedio mundial? Muchísimo más tiempo que lo está haciendo en el día de hoy, ¿no? Genial. Inés. Sí, hay posturas vinculadas con el negacionismo, de que el clima está cambiando, o el escepticismo con respecto a atribuir las causas humanas en el calentamiento que estamos observando en las últimas décadas, digamos. Pero esas posturas que muchas veces son presentadas como si hubiera un debate científico casi balanceado, ¿no? Como si una parte de la ciencia dice una cosa y otra parte, otro 50% de los científicos dice otra. No es una realidad. Hay un consenso científico y eso está demostrado a partir precisamente de los informes del IPCC, donde participan cientos de investigadores de una enorme cantidad de instituciones diferentes, usando fuentes de información independientes, usando esas múltiples líneas de evidencia que yo mostraban, que nos permiten hacer esa atribución. Por lo tanto, en primer lugar, y lo primero que hay que tener presente es que no existe un debate equilibrado dentro de la ciencia respecto a la atribución de las causas en el cambio climático observado, como decía recién, en los últimos 100, 150 años, a las acciones humanas. Aquellas posturas que aparecen vinculadas al escepticismo, al negacionismo del cambio climático, en gran medida uno sí las podría atribuir a falta de conocimiento, ignorancia, para usar una palabra tal vez más fuerte, o a otro tipo de intereses, porque no hay que perder de vista que cuando atribuimos las causas del cambio climático a la producción o a la generación de energía derivada de combustibles fósiles, a actividades productivas, bueno, aparecen cuestiones económicas de fondo que podrían de alguna forma llevar a que se tomen algún tipo de posturas. Pero esto no aparece como un debate dentro de las ciencias del clima. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que siempre es importante aclarar. Y lo que me pasó tiene que ver un poco con el otro extremo. En las preguntas. Cuando uno busca comunicar el cambio climático, la relevancia y los peligros que implica el cambio climático por los impactos, la severidad de los impactos que van creciendo, que afectan más a las poblaciones más vulnerables, como decía recién Ana Laura, las mujeres aparecen también como un grupo altamente vulnerable frente al cambio climático, y por lo tanto en esa comunicación también en algún punto tenemos que ser cuidadosos en cómo transmitimos todo lo que sabemos, pero que eso no inhiba la acción, no inhiba que se tomen medidas, que no lleve a una situación de decir, bueno, esto es lo que nos está pasando y esperemos a que nos venga lo peor. Y en ese sentido fue que una de las preguntas que me hicieron fue, después de una charla, una persona se me acercó y me dijo, ¿puedo hacerle una pregunta?
Y su pregunta fue, ¿cómo hace para dormir? Y ahí me di cuenta que la comunicación del cambio climático, de los riesgos, también es una cuestión central. ¿Cómo informamos qué es lo que estuvo pasando, qué es lo que puede pasar, pero sin que eso inhabilite que se tomen las medidas que son urgentes, que son imprescindibles, pero sin crear miedo? Porque algo que nos dice la ciencia es que todavía estamos a tiempo de evitar esos peores riesgos del cambio climático. Excelente. De hecho, en algunas conversaciones que hemos tenido vinculadas a niños y adolescentes sobre comunicación, nos decían desde el punto de vista de la comunicación, esto de tratar de pasar de los mensajes que generan ecoansiedad a aquellos mensajes que generan ecoesperanza, ¿no? Como entender el problema, no mirar para otro lado, comprender la ciencia, comprender los datos, hacernos responsables como seres humanos, pero al mismo tiempo mostrar cuáles son las acciones concretas, tanto a nivel planeta, a nivel país, a nivel estado, a nivel municipio, a nivel vecindario, a nivel hogar, a nivel persona, a nivel familia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer y en las que nos podemos involucrar para justamente hacerle frente al cambio climático? Y para cerrar, tenemos una pregunta más para ambos, que también creo que Inés algo comentabas recién, pero vamos a hacer también de vuelta al Inés, así nos das tu palabra final. Dice y preguntan, quisiera saber cómo juntan fuerzas para explicar todo esto si no lo ven con un tremendo retroceso. ¿De dónde sacan las fuerzas para seguir explicando el cambio climático estando involucrados en este tema, viendo que las emisiones aumentan? ¿Cuáles son sus fuentes de energía, de esperanza, de acción para que sigan en esta labor? Yo en particular, en lo personal, bueno, es un tema que siempre me interesó desde la adolescencia, cuando todavía era un poco incipiente. Después, bueno, en la facultad me fui formando más. Bueno, de hecho, Inés fue justamente quien estuvo, que fue mi docente cuando cursé cambio climático ya hace unos añitos en la facultad, y a partir de allí, bueno, uno ya se empieza a inmiscuir en el tema de forma mucho más profunda, y bueno, es un poquito lo que lo tapa día a día, ¿no? Entonces, de alguna forma querer expresar los conocimientos que uno fue adquiriendo al público en general es lo que lo motiva, más allá de que de repente a veces te vengan con fundamentos que digamos, no fundados, pero es como una especie de desafío que digamos, se torna interesante tratar de desasnar esos fundamentos infundados para tratar de por lo menos hacerlo pensar a esa otra persona y poder mostrarle por lo menos lo que se ve desde la ciencia en general, ¿no? Inés. Creo que en gran medida el motor viene a través de las generaciones más jóvenes, ¿no? Las generaciones más jóvenes son las que están empujando a mi generación, que somos como de alguna forma los responsables máximos de lo que está pasando, tal vez no tanto en Argentina, sí en otros países, pero en términos generacionales sí, en esto de emisiones que fueron creciendo, se fueron acelerando y que continúan creciendo, pero son los jóvenes los que nos están demandando, ¿no? En términos de la búsqueda de soluciones, la implementación de esas soluciones, y creo que en ese sentido tenemos una responsabilidad moral por las generaciones que nos siguen, por nuestros hijos, sobrinos, hijos de amigos, de legarles un mundo mejor, o que no estamos en una trayectoria que nos lleva a una situación cada vez más peligrosa, con claramente nuestra responsabilidad en eso, y debemos asumir ese compromiso para legarles un mundo habitable, ¿no? Es una de las cosas de las cuales se está hablando ahora, la habitabilidad en algunas regiones, ¿no? Estamos volviendo un planeta inhabitable en algunas zonas, y por lo tanto creo que nuestra responsabilidad tiene que ver con transmitir el conocimiento, pero con un fin específico, que es acelerar la acción climática, acelerar aquellas medidas que tienen que ver con la causa raíz del cambio climático y con la minimizar los efectos y los riesgos que implica. Qué bonita respuesta, muchas gracias. Qué lindo que es también incorporar la perspectiva de la justicia intergeneracional, ¿no? El pensar qué mundo recibimos y qué mundo vamos a dejar. Bueno, les voy a agradecer a todos por su paciencia, por su presencia, especialmente a nuestros oradores, Inés Camilioni, Alpio Costa, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Sabemos que quedan un montón de preguntas por contestar,
Nos pueden seguir haciendo las preguntas por redes sociales, seguiremos compartiendo información, incorporando gráficos, videos y acercando toda la información disponible para que tengan herramientas y las puedan llevar a sus debates y a su información. Gracias a todos, espero verlos en los próximos seminarios que tengamos y espero que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Desde La Plata. Sumamente instructivo, muy instructivo. Gracias.